No, todavía no pasa nada. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bienvenidos a Workshop. Gracias por conectarse. Por acá les habla el ingeniero Ricardo Valera. Voy a ser el interlocutor del día de hoy y vamos a hablar un poco acerca de lo que es el curso de Workover y completación de pozos petroleros, que estará por comenzar próximamente el día martes. Y bueno, quiero conversar acerca con todos ustedes, los que están interesados, de qué se trata este curso, ¿para qué sirve? ¿Qué importancia tiene el workover actualmente en todas las industrias petroleras de cualquier parte? ¿Ok? Entonces, vamos a charlar un poco sobre eso. No sé si dará tiempo a muchas preguntas, solamente tenemos 30 minutos para conversar acerca de lo que es workover y completación de pozos, que es bastante amplio, pero bueno, en pocas palabras, lo que quiero es dar un resumen acerca de lo que sería un curso o lo que sería el curso de workover y completación. Bueno, como les dije hace poco, mi nombre es Ricardo Valera, soy ingeniero en petróleo y también soy geólogo, con más de casi 7 años de experiencia en la industria petrolera, primero como geólogo y luego como ingeniero en petróleo, pero especializado en el área de workover y completación de pozos, también reparación de pozos menores, que aquí se le conoce como pooling, que serían reparaciones menores de pozo. ¿Ok? Bueno, durante toda la experiencia que tuve en la industria petrolera, exactamente en Venezuela, ahora resido en Argentina, trabajé aproximadamente con creo que más de 100 proyectos de pozos en los que eh, lo único que le puedo pedir a la mayoría es que le coloquen el silencio al micrófono, a menos que me quieran preguntar algo. ¿Ok? Para que no haya interferencias. Bueno, como les decía, mi perfil en el área de workovers se basó en el desarrollo de programas de pozos para hacer reparaciones mayores, más complejas, y reparaciones menores. Workover es un amplio, es bastante amplio, tiene no tanto lo complejo, sino lo amplio que es, porque abarca todo tipo de reparación de pozos que tiene que ver con desde que la mínima falla que tenga un pozo por ser mecánica o hasta poder tratar de hacer que un pozo pueda producir nuevamente en el yacimiento, tratando de que aprovechar el potencial, el máximo potencial que tenga un yacimiento. Obviamente, hay muchas diferencias entre lo que es workover y perforación, porque cuando hacemos workover ya el pozo ya está perforado, ya tiene una historia, y eso es parte de lo que tenemos que tener en mano para poder desarrollar un programa de workover, que es lo primero que se debe hacer a la hora de iniciar un trabajo o unas operaciones de workover. Vamos a conversar un poco, ¿verdad? Voy a compartirles una pantalla. Bueno, como les estaba comentando, mi perfil o mi desarrollo profesional se basó en el área de workover. También le llamamos recondicionamiento, también le llamamos rehabilitación de pozos en varias empresas. ¿Ok? Y el principal objetivo del workover es reparar, hacer reparaciones mayores o menores o intervenir directamente en el yacimiento para aumentar el potencial de cualquier pozo. Pero antes de hacer ese tipo de trabajo, hay que tener un montón de diagnósticos y de estudios que se tienen que realizar para poder desarrollar un buen programa de workover. Chicos, solamente les agradezco que le coloquen silencio al micrófono, por favor, para que no hayan interferencias y puedan escuchar todo lo que es este conversatorio del día de hoy. Bueno,
¿Qué importancia o qué papel importante está jugando ahora el workover en la mayoría de las industrias petroleras en cualquier parte del mundo? Es que la mayoría de los pozos, cuando ya tienen un tiempo productivo, pueden ser años o pueden ser hasta meses nada más, presentan fallas o también cuando tienen muchos años de producción, la presión del pozo, la presión natural del pozo comienza a disminuir, ¿ok? Y el potencial comienza a bajar y se hace necesario la intervención. La intervención con la intención o con el objetivo principal de trabajar el pozo para hacerlo producir más. Es siempre, sería el objetivo principal del workover, ¿ok? También lo llamamos recondicionamiento de pozos, se denomina toda una serie de operaciones, que después les vamos a hablar un poco acerca de cada una de las operaciones generales, porque son muchas, pero no sé, en un curso, por lo menos un curso como este, abarcamos lo más importante. Algunos de regular periodicidad, realizada a los pozos con el fin de mantener su producción en valores más o menos constantes, dependiendo del potencial. Obviamente, cada pozo o cada yacimiento tiene un potencial estimado y esos estudios los hacen los ingenieros de reservorio o los ingenieros de yacimiento que se encargan de determinar un porcentaje en específico de potencial que tiene cada pozo. Y con respecto a esa información, nosotros trabajamos para poder realizar un programa de workover que garantice realizar todas las operaciones de reparación, de intervención en el yacimiento o del pozo directamente para que ese potencial se pueda obtener. ¿Ok? Como le decía, en su defecto aumentar el potencial en pozos que tienen producción baja. También se acostumbra dentro de este término incluir los trabajos de completación y de estimulaciones. Podemos incluir cualquier tipo de intervención de pozos de petróleo que involucre técnicas invasivas como es el cañoneo, ¿okay? Directamente el fracturamiento hidráulico, que también es uno de los trabajos que más se hacen, operaciones que se hacen en trabajo de workover. Entonces, utilizamos tubería flexible, o coil tubing, como se le conoce en inglés, y snewing, ¿okay? Unidades de snewing, cuando son trabajos que no tienen tanta complejidad, con la finalidad de mantener sus valores de producción. Chicos, le puedo pedir a uno de los chicos que están conectados que por favor le coloque silencio al micrófono porque no logro escuchar nada. Gracias. Ahora sí, continuamos. Ahora, ¿en qué está basado este curso que vamos a dar de workover y completación de pozos? El contenido del curso está orientado a obtener un conocimiento general de las actividades de completación y workover. La metodología utilizada en este curso es la definición de conceptos básicos, las herramientas fundamentales que se desarrollan en los trabajos de workover, para enfrentar los grandes retos operacionales que se presentan durante el proceso de construcción del pozo de manera exitosa. De igual forma, desarrollar experiencias adquiridas en trabajos de workover, en este caso mi experiencia, donde voy a desarrollar en cada uno de las partes de los programas del curso, siempre voy a explicar acerca de pozos reales de experiencia laboral, donde hubo complejidades, donde no hubo tanta complejidad, pero con la intención de que puedan entender y comprender realmente que un trabajo de workover es amplio. Y hay muchas cosas y muchos detalles que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar un programa y a la vez hacer un seguimiento a la ejecución de ese programa para complementar los conocimientos adquiridos. Algo muy importante que es workover es que cuando se va a intervenir un pozo, ¿okay? Sea el tipo de trabajo que sea, siempre debe haber un programa de workover y esa va a ser la primera parte de lo que vamos a ver en este curso. ¿Qué es un programa de workover? ¿Para qué se desarrolla un programa de workover? ¿Qué puntos principales se hacen o se desarrollan en un programa? Obviamente, de forma general, porque hacer un programa de workover implica que tenemos que tener un estudio previo del yacimiento, del pozo como tal, de la historia del pozo. Como le digo, cuando hacemos workover es porque ya el pozo ya tiene historia, ya tiene producción, ya obviamente ha sido perforado al principio, y el workover ya lo que viene a hacer es hacer un trabajo de reparación a ese pozo o de intervención al yacimiento, con la intención, como lo dije anteriormente, de aumentar su productividad. Para eso se amplían o se aplican varios conocimientos, ¿ok?
y entre los cuales está hacer un estudio, un diagnóstico del yacimiento con la ayuda de los ingenieros de reservorio, de los petrofísicos, de los geólogos, ¿ok? Y juntamente con los trabajos operacionales anteriores que pudo haber tenido el Está pozo, bien, ATF. o si no los tuvo, ¿ok? También Proporcionar un dato, por favor. hay buena interferencia. Bueno, muchas gracias. Poder aplicarlos, ¿ok? Todos los conocimientos que se pueden aplicar. Y una de las cosas que es importante recalcar, que la experiencia en muchos pozos hace mucho la diferencia a la hora de desarrollar nuevos programas. Cuando hay pozos que son vecinos o que están en un mismo yacimiento, ya tenemos historia, ya sabemos cómo puede responder un pozo al momento de hacer una intervención. Muy importante saber que durante los trabajos de workover y completación tenemos que hacer un control de pozos muy estricto, cumpliendo todas las normativas que se tienen que hacer para evitar tipos de accidentes, ¿ok? Y que se garantice el éxito de las operaciones durante todos los trabajos de workover, ¿ok? ¿Qué tipo de trabajos se hacen en workover? Hay varios, por ejemplo. Pero primero, en lo que quiero comentarle es que este curso vamos a comenzar primero con lo que es conceptos básicos, tipos de workover. ¿Por qué hablamos de tipos de workover? Porque el workover es amplio, como lo decía anteriormente, pero puede ser desde un trabajo menor o una reparación menor, por ejemplo, un cambio de completación por una tubería fallada, una tubería de producción, ¿ok? Un cambio de sistema de levantamiento artificial o reparaciones internas en la parte mecánica del yacimiento, del pozo, perdón, ¿ok? Y eso serían trabajos menores. Pero también existen workover que serían más complejos, trabajos mayores, donde no solamente se hacen trabajos de reparaciones mecánicas dentro de la completación del pozo o de la estructura mecánica, ¿no? Que incluye todo lo que es la completación. También tenemos trabajos donde hacemos limpieza de pozos, perdón, donde podemos hacer cañoneos o recañoneos o punzadas, que sería abrir intervalos nuevos o arenas que estaban abiertas a producción, donde se les va a hacer un nuevo cañoneo o una nueva punzada para aumentar su productividad a través de la permeabilidad que se realiza o se genera cuando se hacen este tipo de cañoneos. También estimulaciones, también fracturamientos, equipos si el pozo está presentando arenamiento por el tiempo de productividad que tiene el pozo y el yacimiento ya está perdiendo su consistencia interna, sus presiones, entonces también podemos bajar equipos de control de arena que son muy utilizados actualmente, porque hay muchos yacimientos que con el tiempo comienzan a generar arena, y obviamente que una de las consecuencias de la producción de arena es que hace muchos taponamientos dentro del yacimiento, dentro del pozo mismo, y también muchos daños desde el punto de vista mecánico, aparte de la corrosión que genera, la abrasión que genera en los equipos mecánicos, en la parte mecánica de las completaciones. Entonces, es una seguidilla de trabajo que se tiene que hacer, pero para poder hacer todas esas intervenciones, se debe tener un programa, ¿ok? Un programa que te detalle o que diga exactamente cuáles son los procedimientos operacionales que se tienen que realizar al momento de la intervención, desde que se muda el taladro, ¿ok? O la unidad que va a hacer el trabajo, el taladro de workover, como le llamamos también, hasta el momento de la completación y que el pozo queda reparado para producción. Todos esos procedimientos tienen que estar bien estipulados en ese programa. En ese programa, aparte de eso, tenemos que tener también un esquema de pozo o un diagrama mecánico, como también se le llama, donde detalle todo lo que tiene el pozo actualmente. Aparte de eso, estudiar si el pozo ya tiene varias intervenciones, si se le hicieron varios trabajos de workover anteriormente y se va a hacer una nueva intervención, estudiar el pozo desde la historia, desde que comenzó la perforación hasta el último trabajo que se realizó. ¿Con qué intención? Porque tenemos que conocer con detalle qué es lo que está en el pozo, cómo responde el pozo o cómo respondió a los trabajos anteriores, para poder tener previamente, como le diría, saber qué es lo que nos podemos conseguir en el pozo, ¿ok? Y estar preparados desde el punto de vista de control de pozo, desde el punto de vista de equipos especiales que necesitemos para intervenir, si el trabajo presenta operaciones, si hay operaciones de pesca que realizar, ¿ok? Operaciones de pesca, cuando en el curso lo vamos a ver también,
son todos aquellos trabajos que se utilizan para sacar dentro del pozo aquellas herramientas o aquellos equipos o aquello que no queremos que esté dentro del pozo para que podamos tener la integridad del pozo completa y poder seguir con los trabajos de workover. Muchas veces son bastante difíciles esos trabajos de operaciones de pesca y muchas veces se termina, no mucho, perdón, varias veces se termina con un abandono del pozo porque lamentablemente no hay ninguna otra forma de poder rescatar o de reparar el pozo porque quedaron pescados, como se le llama, dentro del pozo. Entonces, como lo decía, hacer un trabajo de workover no es solamente ir y llevar el taladro y comenzar a hacer el trabajo. Antes de hacer todo eso ya se tiene un estudio previo del pozo, un programa que se tiene que realizar, elaborar, estudiar, analizar, revisar, ¿ok? Todo con detalle para que cuando ya tengamos el programa listo, entonces sí, vamos a intervenir el pozo y estos son los procedimientos que se tienen que hacer. Ahora, ¿qué tipo de trabajo se hacen dentro de un workover? Como les estaba diciendo, hay varios, dependiendo del tipo de trabajo que se tiene que hacer. Por lo menos en el programa del curso que vamos a ver, lo primero que tenemos que saber es qué es workover, los tipos de workover, las razones por las que se realizan trabajos de workover, importantísimo saberlo. Planificación y seguimiento de los programas de workover. Cuando hablamos de programas de workover, les decía que es prácticamente una guía importante que tenemos que tener al momento de realizar el trabajo de workover. Si un programa de workover no se debería o no debería hacer, comenzar a hacer un trabajo porque no sabemos exactamente qué es lo que debemos hacer, a menos que se tenga que intervenir el pozo por urgencia, y ya un programa, ya debe haber un ingeniero o un encargado de workover realizando un programa de emergencia, como me tocó hacer en varias oportunidades, donde se tuvo que entrar primero el taladro y posteriormente comenzar a llevar el programa porque hubo una urgencia, pero ya se sabía aproximadamente que el pozo tenía cierto, la completación. Obviamente lo primero que hay que saber es qué tipo de completación tiene el pozo actualmente para poder intervenir, para saber qué herramienta vamos a utilizar, qué tipo de taladro tenemos que tener allí para poder sacar esa completación, y es parte del trabajo de workover, ¿ok? Y todo eso se hace a través del seguimiento del programa. Aparte de realizar el programa, uno de los principales objetivos del área de workover es hacer un seguimiento. Seguimiento del programa en vivo, o como le decimos nosotros, las 24 horas. Les digo que los taladros que hacen un trabajo de workover, o las unidades que hacen trabajo de workover, trabajan prácticamente 24 horas. Entonces, eso hay que hacerle un seguimiento continuo desde que comienzan los trabajos hasta que termina, para saber si hay alguna forma de hacer más eficiente el trabajo, si se presentan algunos inconvenientes, qué hacer. De hecho, se presentan porque los pozos siempre a veces hablan, a veces tienen algunas dificultades que no lo tenemos programadas, pero bueno, suceden. Entonces, eso hay que hacer un seguimiento estricto, no solamente realizar un programa, entregárselo a los encargados, al company del taladro, también hacer un seguimiento diario de ese programa. A veces, en mi caso, muchas veces tuve que tener 2 o 3 pozos o 2 o 3 programas en taladros, haciendo trabajos en sitio directamente, donde a diario tenía que estar llamando a los taladros, o los taladros, el personal de los taladros se comunicaban con mi persona para cualquier eventualidad que se presentaba. Y bueno, es un trabajo que a veces es un poco complejo, a veces un poco cansado, pero es parte de lo que es el área de workover. Porque aparte de todo esto, al realizar el programa y realizar todo, también tenemos que tener en consideración que tenemos que, parte del trabajo de lo que es workover, es tener todos los equipos y herramientas en el taladro para poder hacer los trabajos y que no se paralice el pozo en ningún momento, porque obviamente, como les digo, los taladros que están allí, aparte que son costosos, se paga diariamente todo lo que se hace allí. Entonces, hay algo que no se debe hacer nunca, es tratar, siempre evitar que hayan tiempos improductivos dentro de los taladros, para evitar que el presupuesto al que está estipulado, que se va a gastar en un pozo como tal, eh, no exceda y pueda ser, obviamente, que exitoso, y que la cantidad del dinero que se está invirtiendo se pueda recuperar luego con el potencial del pozo, con la producción de los barriles esperados. ¿Ok? Dentro de workover también hay algo muy importante. Para cada trabajo que se hace de workover también tenemos una completación, que la completación del pozo es básicamente bajar todo el equipo mecánico, toda la estructura mecánica dentro del pozo para comenzarlo a producir. Obviamente,
que es parte indispensable, por eso el curso se llama Workover y completación de pozo, porque luego de hacer el trabajo de Workover, se hace la completación del pozo. Muchos trabajos que son de reparaciones menores, no necesariamente se necesita sacar la completación y bajar una nueva. Simplemente se puede hacer una reparación menor o hacer trabajos con otro tipo de herramientas, otro tipo de equipos, como es la guaya eléctrica o Weldline o guaya de acero, que sería slipline. Eso depende de la necesidad que tenga el pozo. También en completación de pozos vamos a ver los equipos de terminación de pozos, que es un término similar. Terminación y completación son similares, así que si ven ese término, lo van a comparar con completación, es lo mismo, porque básicamente es lo último que se hace al pozo, bajar la completación. Por eso también se le conoce como terminación de pozo. Ahora, la selección del método y tipo de terminación de pozo o de completación de pozo depende de cada pozo y obviamente que se analice y se estudia qué es lo que se quiere producir, cómo es el pozo, si hay desviaciones, inclinaciones, si hay, obviamente varía las presiones que tenga el yacimiento para saber qué tipo de completación voy a utilizar para poder poner a producir ese pozo. También tenemos que conocer si el yacimiento produce fluidos corrosivos o no corrosivos. Y todo eso lo vamos a tener que estudiar o se tiene que tener ya esa información en mano para saber qué tipo de completación. Aparte, es importante saber cuáles son los trabajos que se van a hacer, ¿ok? Durante el trabajo de workover, las operaciones de workover, para saber si todas las compañías de servicio obviamente hacen los trabajos estén presentes con sus equipos, que no hayan tiempos improductivos y que se pueda hacer todo en el momento que se necesite. Es importante destacar que los trabajos de workover, ¿ok? Implican no solamente el ingeniero, los encargados o el company, y también implican toda una serie de compañías de servicio o empresas que prestan servicios para hacer los trabajos. Las compañías, el workover o el programa de workover por general está basado en lo que deciden las operadoras o hacer. Ellos tienen, generalmente anualmente, tienen un programa, un objetivo anual de cuántos pozos hacer de reparación para aumentar su producción, y ya dependiendo de todo ese volumen de trabajo, de pozos que se van a realizar, bueno, se hacen contrataciones para empresas de servicio o compañías específicas que puedan hacer esos trabajos, ¿ok? Entonces, bueno, todo eso es parte de lo que es un workover, un trabajo de reparación de pozos. Hay que tenerlo todo en consideración. Así que el que hace un programa de workover, o el que realiza o elabora un programa de workover, tiene que tener todo eso en mente. Es parte de lo que vamos a ver en un curso, porque parte de mi experiencia, y por eso es que me gusta esta parte, porque con la misma experiencia que he tenido, les puedo explicar detalles que muchas veces no se conocen y que, bueno, les puede ayudar para los que están interesados en desarrollarse con esto. También quiero destacar que últimamente, y parte de lo que es la industria petrolera actual, se está trabajando mucho con workover. ¿Por qué? Porque hay muchos pozos que bajan producción por X o Y causa, sean fallas mecánicas o por producción natural, que ya el yacimiento ha perdido presión, pero se conoce o se sabe que hay otras arenas o otros intervalos, otros yacimientos dentro del mismo pozo que pueden producir más. Entonces se puede intervenir el pozo sin necesidad de hacer una nueva perforación, porque una nueva perforación implica más dinero, más trabajo, ¿ok? Y si podemos recuperar un pozo, si podemos hacer que un pozo produzca nuevamente altas tasas a un potencial esperado, entonces se aplica workover. Y obviamente que se está haciendo muchísimo en todas partes y en cualquier empresa operadora, se tiene una parte de la empresa está dedicada directamente a hacer workover, y aquí por lo menos en el área de Vaca Muerta y en la parte de Comodoro Rivadavia se está moviendo muchísimo lo que es el trabajo de workover, y es necesario saber de qué se trata los trabajos de workover. Muchas veces dicen como una simple reparación, pero no es una simple reparación. Hay que saber que para hacer un trabajo de workover tenemos que tener una planificación y un programa bien elaborado, sea para un trabajo menor o un trabajo mayor, dependiendo, pero que se puede hacer con éxito desde el principio a fin y garantizar que los trabajos del pozo se pueda obtener el objetivo principal, que es aumentar el potencial de ese pozo. Dentro de las operaciones de completación y workover, tenemos que tener en cuenta también que se utilizan fluidos, ¿ok?
para poder controlar el pozo. Los pozos, ¿qué es control de pozo? Que también se toca acá, y sin embargo también existen cursos de control de pozo porque es mucho más amplio de lo que de lo que se puede decir. ¿Ok? Y uno de los trabajos principales cuando queremos hacer trabajos de workover o trabajos o reparaciones en pozo es que el pozo tiene que estar controlado, porque si no se está controlado, obviamente no vamos a poder hacer los trabajos. ¿Y por qué se tiene que controlar? Recuerden que el yacimiento o los pozos, ¿ok? Producen fluidos que vienen con presiones y esas presiones se tienen que controlar a la hora de intervenir, porque si vamos a intervenir en un pozo donde no estamos controlando una presión en el yacimiento, obviamente no podemos hacer ese trabajo. Es casi que imposible de realizarlo. Hay equipos especiales que pueden utilizarse sin necesidad de matar el pozo, como decimos nosotros, de controlar la presión sin necesidad de matarlo, ¿ok? Pero bueno, en la mayoría de los trabajos de workover con taladro en sitio se te necesita fluidos especiales que permitan controlar el pozo durante todas las operaciones, desde que comienza la intervención del pozo hasta la finalización, que sería la completación del pozo, y dejar el pozo listo para producción. ¿Ok? Dentro de los trabajos de workover, como lo decía hace unos minutos, también tenemos operaciones de pesca, que básicamente es tratar de recuperar herramientas o equipos de la completación que quedaron dentro del pozo, ¿okay? Que nos permiten avanzar en los trabajos, ¿okay? Y bueno, nosotros tenemos equipos, herramientas de pesca, que hay muchas, dependiendo del equipo de la operación de pesca que se tenga que realizar. Los VHA de pesca, que sería el ensamblaje generalmente se arman o se diseñan dependiendo del tipo de pez, y para saber qué tipo de pez, obviamente que se hacen unos análisis primero con herramientas especiales para determinar qué es lo que quedó en el pozo, y obviamente se sabe que previamente que quedó alguna herramienta o quedó alguna tubería o algo en específico, porque siempre tenemos conocimiento de lo que es la completación actual del pozo o de las herramientas que se están bajando en el momento, que pueden por una u otra causa un pegamento, se pega la tubería, se puede partir por exceso de torque, y bueno, ya tenemos que tener herramientas de pesca especializadas para comenzar a hacer los trabajos. Problemas comunes y posibles soluciones. Eso depende muchísimo de los tipos de trabajo de pozo. Las operaciones de pesca siempre están presentes, y una cosa muy importante es que antes de comenzar las operaciones de workover, siempre están los equipos de pesca presentes, herramientas las más mínimas herramientas de pesca deben estar presentes en el taladro por si existe alguna eventualidad, y comenzar a trabajar de inmediato para poder hacer que el pozo esté íntegro para seguir con los trabajos y las operaciones de workover. También vamos a ver un poco sobre Borderline y Slickline, los conceptos básicos, porque son equipos especiales que se utilizan y que deben estar presentes también en los trabajos de workover para hacer control de pozos también, para hacer registros especiales con guayas, o si se van a hacer algunos trabajos de workover que sean estrictamente a través de guaya eléctrica o guaya de acero, que sería Waterline y Slitline. ¿Okay? Otras herramientas especiales que hay dentro de los trabajos de workover son herramientas de limpieza de arena, porque uno de los problemas más comunes, que como les dije también hace unos minutos, que en los pozos tenemos problemas de drenamiento. ¿Okay? Cuando son yacimientos poco consolidados. ¿Qué son yacimientos poco consolidados? Cuando ya la matriz de la roca no es lo suficientemente fuerte y hace que los sedimentos, que recuerden que los hidrocarburos están dentro de rocas, de arenas, como le decimos directamente, ¿ok? Pierden esa consolidación en su consistencia interna y comienzan a producir arena. ¿Qué pasa? La producción de arena no es buena para ningún pozo porque me va a reducir el flujo y la tasa de producción. Entonces, tenemos que tener herramientas especiales para hacer limpieza de arena, que no necesariamente necesito sacar toda la completación. Se pueden hacer a través de cold tubing, ¿ok? O de tuberías lavadoras. Eso depende de cómo sea la estructura del pozo, ¿ok? También es importante los equipos de control de arena, porque la completación de un pozo, después que ya terminamos de hacer todos los trabajos de workover, es parte de una de las completaciones en pozos donde sabemos que hay producción de arena naturalmente.
hay que bajar equipos especiales. Y esos equipos se llaman equipos de control de arena. Son costosos, a veces no tanto, pero la mayoría sí lo sabe, sí son costosos y los fabrican empresas, compañías de servicios especializadas en equipos de control de arena y se bajan dentro de los pozos antes de bajar de las completaciones finales. ¿Okay? Al final les voy a mostrar lo que sería un esquema de pozo con un equipo de control de arena para que se tengan más o menos una idea de cómo queda una completación de un pozo final con un equipo de control de arena. ¿Qué problemas comunes y posibles soluciones en las operaciones de limpieza de arena que se presentan también? De hecho, les doy un ejemplo sencillo. Un pozo se tuvo que abandonar porque colapsó el revestidor. Saben que todos los pozos se le bajan revestidores en el momento de la perforación, ¿ok? Para mantener la integridad del hoyo y seguir perforando hasta la producción, hasta la profundidad final, donde se baja un revestidor de producción, que es internamente donde se baja la completación, donde está dentro de la completación. Muchas veces las completaciones, cuando tenemos yacimientos consolidados o pozos donde las arenas son consolidadas, no necesitamos llegar con un revestidor de producción, ¿ok? Y tenemos hoyo desnudo, como decimos, producción de un pozo a hoyo desnudo, donde la producción de arena es mínima, o si no, se bajan equipos especiales de control de arena para hoyos desnudos, que también existen y es muy utilizado actualmente. Otro trabajo de workover muy importante y se hace, obviamente, que es el cañoneo. Les comento que cuando se hace la perforación del pozo y se bajan los revestidores hasta el revestidor de producción y se hace una cementación, el yacimiento queda aislado, ¿ok? del pozo y por lo tanto, para poder conectar el yacimiento con el pozo y con la estructura mecánica, con la completación, para ponerlo a producir, hay que hacer cañoneos o punzadas con herramientas especiales donde se las voy a explicar cuáles son los objetivos, qué técnicas se utilizan, qué tipos de cañoneos, ¿ok? Para poder comunicar el yacimiento con el pozo y así poder ponerlo a producir. En los trabajos de workover, muchas veces hay pozos, la mayoría ya tienen arenas que están produciendo, pero se pueden abrir más dependiendo de la necesidad o si el ingeniero de reservorio o el encargado del área de reservorio te dice, bueno, tengo unas arenas que pueden producir más, hay que abrirlas y obviamente que para poder hacer ese proceso hay que usar el cañoneo o las punzadas con explosivos especiales que se utilizan bajando herramientas que permitan disparar explosivos, revisen el cemento y de esa forma poder conectarlo con el yacimiento y el pozo. También vamos a ver qué registros comunes son los corridos en operaciones workover. No todos los registros se pueden hacer en hoyo revestido, porque la mayoría de los pozos cuando hacemos workover ya están revestidos, porque hay registros que son exclusivamente para el área de perforación cuando se está haciendo perforación. Pero hay registros que se tienen que correr cuando se están haciendo operaciones de workover porque son necesarios o porque son requeridos por el personal de yacimiento o el personal de reservorio. Entonces aquí también se los muestro, se los explico con más detalle cuáles son esos registros y qué importancia tienen al momento de hacer los cañoneos. Otra cosa importante, otro punto destacado en los trabajos en las operaciones de workover son las reparaciones de revestidores o del casing, como lo conocemos normalmente en inglés. Los métodos de identificación de la zona dañada es parte de lo que vamos a ver. Cómo se hace reparaciones de revestidores a través de cementación remedial o squish, el casing patch o parche para revestidores y reparación de casing con otros métodos que también existen. ¿Es importante conocer lo que es reparación de revestidores? Sí. Muchas veces cuando tenemos que intervenir un pozo para hacer trabajos o operaciones de workover, tenemos que reparar el revestidor. Si el revestidor presenta colapsos, ¿ok? O daños, se pueden reparar. Pero muchas veces también sucede que el pozo o el revestidor tiene un daño muy fuerte, un colapso bastante grave, donde lamentablemente no se podría hacer una reparación, sino que se puede hacer un abandono de pozo, si sería el caso, o si no, pasarlo al área de perforación para ver si pueden reutilizar parte de lo que ya está perforado del pozo y hacer una reentrada o abrir una ventana en una cierta profundidad para poder llegar a la arena objetivo, porque lamentablemente con el pozo o con el revestidor que tiene actualmente
está colapsado, no se podría hacer el trabajo de workover. Y eso ha sucedido muchísimo. Por último, en este curso vamos a trabajar, a ver también lo que es coil tubing, tubería flexible y unidades de newbing, que son equipos especializados que se utilizan para los coil tubing, tienen múltiples aplicaciones y las vamos a detallar. Y la unidad de newbing también tiene sus aplicaciones. ¿Sí? Una de ellas, y sería la que más utilizamos actualmente, es para lo que son cambios del sistema de levantamientos artificiales. Cambios puede ser, existen varios métodos de levantamiento artificial, pero los más utilizados son los de bombeo por caída progresiva, BSP, eh, bombeo electrosumergible, bombeo mecánico convencional, que es el famoso balancing que la mayoría conoce, y también cuando se utiliza gas lift o inyección de gas, ¿ok? Levantamiento artificial por gas, y bueno, cuando se requieren hacer eso, simplemente ese tipo de actividades, se utiliza una unidad de tubing y no necesariamente necesito un equipo de taladro complejo de workover para hacer los trabajos. Bueno, entonces esa es parte de lo que vamos a ver en todo el curso. Hay otros puntos que los vamos a tocar, pero no están desarrollados porque es mucho más amplio. De hecho, hay cursos especializados en esa área, que sería el área de fracturamiento hidráulico y estimulaciones, que también se hacen durante los trabajos de workover, que serían trabajos adicionales, ¿okay? Que permiten ayudar al yacimiento a producir lo necesario o lo que se espera que produzca más si hacemos una estimulación o un fracturamiento. Pero básicamente estos serían los principales puntos que se hacen en los trabajos de workover. Una intervención completa que puede tener desde una operación de pesca. Ese mismo pozo también puede tener equipos de control de arena. Si hay que hacer un cañoneo también. Todas estas operaciones de workover pueden estar presentes en un pozo o pueden hacerse en un pozo distinto dependiendo de la necesidad. En un pozo, bueno, vamos a intervenirlo solamente porque queremos hacer un cañoneo o una punzada en este yacimiento. O en este pozo solamente vamos a intervenirlo porque necesitamos cambiar el equipo de control de arena porque el que está actualmente está arenado totalmente y ya no está funcionando. Tenemos que cambiar el equipo para saber por qué está fallando. Operaciones de pesca, vamos a intervenir un pozo para recuperar un equipo, una tubería en específico y bajar una nueva completación porque esta se partió. Bueno, en fin, todo depende de las operaciones que se necesiten hacer, de la necesidad del pozo. Y como les digo, una cosa muy importante es saber que para poder intervenir un pozo, antes de hacer la intervención, hay que desarrollar un programa de workover y conocer la historia del pozo. De hecho, cuando se realiza un programa, antes de hacer el programa, lo primero que hay que hacer es un análisis de la historia del pozo. Y se hacen reuniones, si es posible, con todos los involucrados, porque recuerden que no solamente el que hace un programa, el programa de workover también se tiene que desarrollar incluyendo todas las variables, ¿ok? Y todos los puntos focales que hay dentro del área petrolera, por ejemplo, el ingeniero de reservorio, que es el que decide prácticamente qué pozos intervenir, muchas veces por el potencial, ¿ok? Y cuando hay fallas mecánicas en varios pozos, bueno, ya sabemos que hay que intervenirlo para poder reparar esas fallas y poderlo poner a producir nuevamente, ¿ok? Entonces, aparte también tenemos que conocer si los yacimientos conocer los fluidos de compatibilidad de los yacimientos y utilizando X fluido con tal densidad o con tal químico, podemos disminuir los daños de formación cuando se están haciendo los trabajos de workover. Entonces, sería un conjunto de cosas que implica las operaciones de workover. Ahora, ¿qué les he dicho varias veces que es importante tener todos estos conocimientos? Porque el que quiere trabajar directamente o el que quiere involucrarse directamente con las operaciones de workover es buenísimo que tenga todos estos conocimientos, no solamente básicos, también voy a dar algunas partes un poquito más complejas por la capacidad de poder explicarlo, porque estuve presente en aproximadamente casi 100 pozos en mi trayecto como ingeniero de workover. ¿Ok? Una cosa importante es que muchas veces sucede que el ingeniero del taladro de workover está en programa y también está en taladro. Sucede que cuando hay muchos pozos que hay que hacerle trabajo de workover y que hay que generar sus programas, no te dan mucho tiempo de estar en todos los taladros. Así que generalmente
terminamos, en mi caso, en los últimos 2 años como ingeniero de cobre en el área en Venezuela, estuve prácticamente en oficina porque había tantos pozos que realizar que, bueno, los programas salían uno tras otro y, bueno, era bastante difícil que pudiera estar en todos los talados al mismo tiempo. Así que, bueno, para mí sería un honor y un placer tenerlos a todos los que estén interesados en el curso que comienza el próximo martes para que lo podamos tener todos estos conocimientos que se los pueda transmitir y los que quieran hacer consultas durante las clases, obviamente que también van a haber algunas clases que van a estar grabadas, ¿ok? Por el tiempo en el que va a estar el curso. Y bueno, siempre vamos a tener tiempo para las consultas y la información de cada uno de estos puntos que les estoy comentando que tiene el curso, se las voy a facilitar a través de PDFs, de presentaciones ya están elaboradas, ¿ok? Con mi persona, con información bastante buena y como les digo, en cada clase vamos a tener siempre el componente de la experiencia mía como tal para explicar trabajos reales que se hacen en Pozo, porque no solamente es teoría o leer un concepto, sino saber qué pasa en un momento dado o qué tipos de trabajo se hacen a diario en un pozo, podemos tener en un pozo. Y bueno, toda esa información van a tenerla a través de un feedback que vamos a tener durante las clases que vamos a comenzar el día martes. Vamos, y para finalizar, les muestro acá un esquema o diagrama mecánico de un pozo elaborado por mi persona. El pozo es real, obviamente, y fíjense que es como prácticamente una fotografía, obviamente a escala de un pozo, donde presenta una completación actual con un equipo de control de arena, un equipo de levantamiento artificial, en este caso de gas lift, como se llama, ¿ok? Presenta una serie de equipos de completación como tubería de producción, empacaduras, tiene doble empacadura porque las empacaduras las vamos a ver en los equipos de completación, se utilizan para aislar zonas o mantener la integridad del pozo y la tubería de producción que no tenga contacto con otros fluidos, ¿ok? Por muchas, No, ahorita en este, mi casa nomás, esperando la clase de Excel o Power. ¿ok? Y bueno, aquí les muestro, ¿Acaso van a entrar los dos días? les pido por Sí, favor que le ayer era bajen de un Excel, hoy poquito día de es volumen de a los macro, micrófonos. va de macro y Power. Bien, ¿Mm? Es lo mismo de Excel. bueno chicos, no ¿Mm? puedo hablar mucho porque tengo interferencia con algunos micrófonos, así que Ah, no, es herramienta de Excel mayormente que te genera, como decirte, programación, donde vos le decís a Excel qué querés que te haga sin necesidad de estar poniéndole varias fórmulas. bueno, voy a hacer Ah, eso sí. aquí me Sí, hicieron una pero consulta, lo bueno es que tiene grabación. me preguntan, Damián, Ricardo, te consulto, ¿sí o sí tiene que estar balanceado el pozo para poder realizar un trabajo de workover y completación? Realmente lo perfecto sería tener el pozo controlado, ¿ok? Para hacer los trabajos de workover. Estar balanceado depende mucho de la presión de yacimiento. Generalmente lo que hacemos es cuando hay pozos con muy baja presión de yacimiento, trabajamos bajo balance con fluidos de workover que permitan mantener el pozo controlado, perdón, sin que haya pérdida de circulación del fluido de workover o completación. Y cuando el pozo presenta presiones muy altas, ok, tenemos que tener presiones de sobrebalance para permitir, ¿ok? O para controlar el pozo de que no hayan surgencias o arremetidas durante los trabajos de workover y completación. Y por eso es necesario la parte de control de pozo directamente. Y sí, tenemos que tener el pozo controlado, pero depende el balance depende generalmente del tipo de yacimiento y de las presiones que tengan que hay en el pozo. Por como les comento, tenemos pozos con bajas presiones, con altas presiones o con presiones que pueden ser balanceadas directamente con el fluido, obviamente, y se puede hacer este fluido en balance, también lo hacemos, ¿ok? Y sí, uno de los principales procesos durante los trabajos de workover en los pozos es mantener el pozo balanceado o controlado, ¿ok?
Así que si tienen alguna otra consulta. Bueno, no me queda más que despedirme. Si si están interesados o algo así, creo que hay alguna chica que está en el área de proactiva, pendiente, ¿ok? Por si están interesados en poder ser partícipe de este curso, como les digo, va a estar muy bueno, se los recomiendo, no solo porque lo esté dando yo, sino que ya hemos tenido bastante éxito con los cursos anteriores. No es mi primera vez ni mi segunda vez que doy cursos en esta área. Me gusta hacerlo desde que prácticamente soy profesional, también trabajo con el área de perforación y he dado aproximadamente unos 20 cursos en el área de perforación y de workover también unos cuantos. Y bueno, estamos para servirle y si están todos, si les gusta o quieren saber o tener conocimientos acerca de lo que es workover y completación de pozos, nos estamos viendo entonces el día martes, que sería el comienzo del curso. Entonces, gracias a todos y por estar presentes durante este conversatorio sobre workover y completación de pozos. Gracias por también por las preguntas que hicieron también. Y bien, estamos en contacto, si también la mayoría, muchos me contactaron por LinkedIn, bueno, estamos ahí presentes también. Y bueno, espero poderlos tener en el curso que dura aproximadamente unas 5 semanas. ¿Ok? Bueno, que tengan muy buenas noches y que estén bien. Saludos y muchas gracias por todo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien, gracias.